A ver, eh, en el día de hoy vamos entonces a comenzar con el tema, este sería el tema 4, ¿no? Que es ya la parte de diseño, empezando lo que es el diseño de la superestructura. Entonces, en la superestructura, básicamente vamos a ver varios tipos de puentes. El puente de losa de concreto, puente de viga de concreto reforzado y puente de viga preforzada, ¿no? Pero antes de eso, primero vamos a ver lo referente al diseño de elementos de concreto reforzado o de concreto, ¿no? Porque también bueno, no se amplía mucho del potensado, pero eh, se toma en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente tú aplicarías todo lo que son puentes con concreto, incluyendo al preforzado, ¿no? Aunque el preforzado tiene otras condiciones que la vamos a ver cuando estemos viendo el diseño del puente preforzado. Entonces, pues básicamente, como vimos al principio, las normas a utilizar, ¿verdad? Lo que faltan personas, solamente tenemos dos. Bueno, faltan los chicos, no todos. Ahorita tuve una emergencia aquí en la casa, por eso no empezamos a tiempo. Bueno, eh, básicamente revisar estado límite de diferentes estados límite, como ya vimos, ¿verdad? Esos diferentes estados límite están asociados a diferentes combinaciones que también ya la vimos, ¿verdad? Hay diferentes combinaciones para estado límite de resistencia, estado límite de servicio, estado límite de fatiga y estado límite de evento extremo. Entonces, cada uno de estas revisiones, ¿verdad? Va a ir asociado a una combinación dependiendo del estado límite. Pero básicamente esto es lo que nosotros tenemos que revisar cada vez que hacemos el diseño o revisamos un elemento de concreto reforzado. Entonces vamos a ver primero el estado límite de resistencia. Es muy parecido a lo que ustedes han visto en concreto, en su concreto reforzado 1, hormigón armado 1, hormigón armado 2 y 3, que básicamente es tomar la carga última o la carga amplificada y compararla con la resistencia de la sección, ¿no? Se debe cumplir estas dos ecuaciones que están aquí. El momento último debe ser menor que el momento resistente y el cortante último debe ser menor que el cortante resistente. Entonces, MU y BU obviamente serían las combinaciones de carga máxima del estado límite de resistencia, como decíamos. Nosotros vimos que el estado límite de resistencia tiene varias combinaciones. Sería entonces la combinación de carga máxima. En el caso de la superestructura, por lo general, controla la combinación de carga 1, ¿no? Combinación de carga resistencia 1, que es la que tiene el factor de, creo que es 1.25 para carga permanente, 1.5 para carga permanente variable y 1.75 para carga viva. Y los momentos resistentes, que son básicamente iguales a un factor de resistencia phi por la resistencia nominal, ¿no? En este caso sería el momento resistente, ¿verdad? El factor de resistencia phi para la flexión por el momento nominal de la flexión, y el cortante sería el factor de resistencia phi cortante por el cortante resistente nominal. Entonces, los factores de carga aquí están, básicamente es el mismo para flexión y para cortante. En el ACI es diferente, ¿no? Para el cortante. El cortante me parece que es 0.70, ¿no? Un momento, déjame minimizar esto. Mario parece que tiene problema para entrar. Jeffrey se salió. Entonces, pues básicamente el momento resistente pues se calcula igual que como ustedes lo han hecho siempre en hormigón 1 y 2, ¿verdad? Sería básicamente el área de acero por la fluencia, por su brazo. En este caso el brazo sería D menos A sobre 2. Estoy considerando el bloque equivalente de esfuerzo, la que es válido en el caso de la estructura de hormigón armado, y en el caso del diseño de hormigón en puente también se utiliza la misma hipótesis, ¿no? Del rectángulo equivalente de esfuerzo. Entonces, a partir de esa ecuación de equilibrio, ¿no? La de que la fuerza de tensión debe ser igual a la fuerza de compresión,
se puede encontrar a A, ¿verdad? Aunque por lo general en una estructura solamente conocemos a B y a H, no tenemos el área de acero. O sea que combinando estas dos ecuaciones, podemos despejar el área de acero o A y encontrar a A o encontrar la cuantía y a partir de ahí entonces calcular el momento resistente, ¿no? O bueno, a partir del momento último, igualamos el momento último o igualamos el momento resistente al momento último, podemos calcular entonces A y de ahí entonces encontrar el área de acero necesaria, mínimo. ¿De acuerdo? O sea que combinando estas ecuaciones podemos entonces determinar cuál sería el área de refuerzo necesario. Entonces, fíjense que hay un factor beta aquí, ¿dónde está? Aquí está beta, o sea, A es igual a beta 1 por C. Eso es para fines de encontrar C, ¿verdad? La profundidad del eje neutro. Entonces, donde beta 1 depende básicamente de la resistencia del concreto. Entonces, ese valor de beta varía, ¿verdad? De 0.85 para concreto menores o iguales a 280 hasta 0.65 para, variando linealmente de 85 a 65 para concreto con una resistencia que anda por los 550, ¿no? Ya para concreto mayores de ahí, pues básicamente se utiliza 0.65, ¿no? O sea, él va a ir bajando 0.05 por cada 70 kilos, ¿no? Básicamente. O sea que tenemos para 280 sería 0.85, para 350 sería 0.80, para 420 sería 0.75 y para 490 sería 0.70 y 560 sería 0.65. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación que pusimos acá, ¿verdad? Esta ecuación es básicamente considerando una sección rectangular, ¿verdad? Me va a dar la ecuación de equilibrio, me va a dar que el momento es igual a esto que nosotros tenemos aquí, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una sección tipo T, como el caso de los puentes de viga de concreto reforzado, como vamos a ver más adelante, la sección se puede considerar en forma de T. Entonces, en ese caso, dependiendo de dónde quede el eje neutro, ¿verdad? Yo voy a tener que hacer equilibrio. Si el eje neutro queda dentro del ala, pues utilizo la ecuación que vimos para la sección rectangular. Si el eje neutro es mayor que el espesor del ala, entonces tengo que hacer algo como está aquí, trabajar el equilibrio separado, ¿no? Haciendo esto como una sección rectangular y sumándole esta resistencia que está acá. ¿De acuerdo? En el caso de la resistencia acortante, pues esta sería la ecuación. La resistencia nominal acortante, ¿verdad? Tiene un phi de 0.9, es igual básicamente a la resistencia acortante que da el concreto, que es esta que está aquí, la resistencia de acortante que da el acero, más la componente del preesfuerzo, ¿no? Si existe preesfuerzo, el preesfuerzo comprime, ayuda a resistir el cortante. Pues básicamente un elemento cortante, pues básicamente es un elemento sometido a tensión diagonal. ¿De acuerdo? Si tenemos un elemento de su resistencia de materiales que está sometido a cortante puro, como este, por ejemplo, o un elemento así, no es más que un elemento, si yo hago una transformación de esfuerzo, ¿verdad? Y roto 45 grados, pues no es más que un elemento sometido a tensión y a compresión a 45, pero a 45 grados. Entonces, básicamente, cuando tenemos un estado de cortante, lo que tenemos es compresión y tensión diagonal. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengo, aparte del cortante, tengo compresión,
Entonces la compresión ayuda a reducir los valores de aquí de la tensión diagonal. ¿De acuerdo? Aumenta los valores de la compresión y reduce los valores de la tensión. Y como sabemos que el concreto tiene una gran resistencia a compresión, pues entonces el potensado ayuda a aumentar la resistencia a cortante, como se lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí se define cada uno de los términos, ¿verdad? Básicamente ese cortante nominal que nosotros calculemos, por supuesto, no puede ser mayor que el valor que da esta ecuación que está acá. Fíjense que esta parte de aquí sería básicamente cuando tenemos preesfuerzo. Si no hay preesfuerzo, entonces pues la ecuación se limita a esta parte que está acá. Se limita a esta parte que está acá, ¿verdad? Y aquí se limita entonces a esta parte que está acá. La resistencia aportada por el concreto y la resistencia aportada por el acero. Entonces, para fines de cálculo de esa resistencia, se considera BB, que es el ancho efectivo del alma mínimo en toda la altura de la viga, o sea, el ancho de la viga en el alma, y DB, que es la altura efectiva para cortante, que se calcula en el caso de si nada más tuviéramos refuerzo de acero, pues básicamente D es la altura efectiva de la viga, que se usa para flexión, pero si hay post-tensado, entonces hay que considerar el post-tensado. Entonces, en esta ecuación, básicamente lo que están considerándose el acero normal y el acero de post-tensado para calcular la altura efectiva. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, esto es un elemento post-tensado, a qué nos referimos con los términos, ¿verdad? Esto es de B, y esto es un elemento de una sección T donde no hay preesfuerzo. Entonces, esto es de B, la altura efectiva. ¿De acuerdo? Básicamente esos son los términos que se están utilizando. Entonces, la resistencia cortante, pues básicamente se calcula con esta ecuación que está acá, donde teta es un valor que tiene que ver con el agrietamiento de la viga. Ese valor, tomen nota por ahí, es bueno que ustedes lo investiguen, qué quiere decir teta. Y alfa básicamente es el ángulo de inclinación del refuerzo que se coloque. Entonces, si consideramos alfa, o sea, si tenemos un refuerzo colocado así de manera vertical, o sea que alfa sería 90 grados, entonces esto sería cotangente de 90 es 1, y la ecuación seno de 91, esta ecuación se reduciría a esto que está aquí, ¿de acuerdo? Y para elementos preforzados y un peralte mayor a 40 centímetros, no mayor a 40 centímetros, ahí hay un error, no mayor a 40 centímetros, el valor de teta se puede asumir como 45 grados. Y por lo tanto, entonces vamos a caer en la misma ecuación que utiliza el ACI para calcular la resistencia a cortante del acero. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación general. Pero ya considerando alfa igual a 90 y teta igual a 45, llegamos a esta ecuación que está aquí. Ese valor de teta, ¿verdad? Como dije, depende de la inclinación de la grieta. Ese valor ustedes deben de investigar. A ver si aquí se muestra. Aquí se muestra, ¿no? Fíjense que aquí está teta, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí no se muestra. ¿De acuerdo? BC, no lo tengo por acá, pero no está definido por acá. BC también va a depende de dos valores, depende de teta y depende de alfa. Entonces, como tarea ahí, apunten, ustedes tienen que investigar, en el caso de estructura para puente, cómo se calcula la resistencia cortante del concreto. O sea, si tengo postensado y si no tengo postensado. ¿Cuánto vale la resistencia cortante del concreto? ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a la resistencia, ¿verdad? O sea, la resistencia a flexión y la resistencia cortante para el concreto, ¿no? Fíjense que para vigas de concreto reforzado, las ecuaciones son muy parecidas a la que da el ACI.
para estructura de edificación, o sea, son muy parecidas. Pero ya cuando tenemos post-tensado, preesfuerzo, pues entonces ya hay su ligera variación. Entonces, investiguense eso. En cuanto a la cuantía máxima y mínima, es muy similar, el concepto es similar a lo que se busca en el ACI. ¿Alguien me puede decir para qué utilizamos para qué se indica una cuantía máxima de refuerzo? La cuantía máxima de refuerzo. ¿Por qué se indica? Jeffrey. Yo creo, profesor, yo creo que es para cuando la sección de la viga es muy pequeña, o sea, el peral de la viga es muy pequeño. Pero ¿por qué me limitan la cantidad de acero? Porque yo no puedo poner más de la cantidad máxima. ¿Por qué lo limita? Esto es para evitar. ¿Perdón? Para evitar, ¿cómo le digo? Para evitar que el concreto falle por compresión. Correcto, evitar una falla frágil, ¿no? No queremos que falle la viga por compresión del concreto, sino por fluencia del acero, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. Y por eso entonces limitamos la cantidad de acero, ¿de acuerdo? O sea, lo que se busca es limitar la formación en el concreto, o sea, yo tener menos acero, que el acero fluya primero que el concreto. Exacto. Bien, ¿y qué se busca con la cuantía mínima, Ailén? ¿Quién conoce a Laicha Ramírez? Una pregunta aquí, ¿quién es Laicha Ramírez? Ya sé que sea un intruso. Ailén, ¿me puede decir cuantía mínima? ¿Para qué se especifica? ¿Qué se busca? Parece que es Lisandro. Vamos a entonces a meterlo. Esto lo digo yo. No, Ailén. ¿Me escucha, Ailén? Aló, aló, aló. Parece que Ailén no está ahí. Jeff, a ver, Annalise. ¿Me escucha, Annalise? Cuantía mínima. ¿Para qué se especifica? Annalise, ¿me escucha? Para que el acero no falle antes del concreto. Perdón, ¿para qué? ¿Qué se busca con la cuantía mínima? Perdón. Para que el acero no falle antes del concreto. No, porque eso es lo que buscamos siempre, que el acero falle antes que el concreto, ¿no? Por eso tenemos una cuantía máxima, pero ¿por qué se especifica una cuantía mínima? Cuando ustedes dieron hormigón, ¿por qué se especificaba una cuantía mínima? Bueno, porque a veces cuando la cantidad le daba mínima, la cuantía de refuerzo le daba mínima, le ponían o sea, cuando daba menor que la mínima, le ponían la mínima para que pueda resistir tracción
la viga. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué poner una cuantía mínima? ¿Por qué no ponemos la que nos da? ¿Qué se Porque si busca? lo ponemos, porque si ponemos la que nos da, puede ser que la viga falle. La viga siempre puede fallar, ¿no? Aunque tú le pongas la cuantía que sea, si hay una sobrecarga puede fallar. Pero ¿qué se busca Ajá. poniendo una cuantía mínima? Pues, ¿Cuál es el valor de referencia para la cuantía mínima? Fíjense, la cuantía máxima lo que buscamos es que falle primero el acero, la que fluya antes que el concreto se aplaste, ¿no? Entonces, con la cuantía mínima, ¿qué buscamos? que fallen los dos al mismo tiempo. No, no, no. Mm, Ailén, ¿está ahí? Bien, lo que buscamos con la cuantía mínima es que la viga se agriete antes de presentar una falla. Entonces, la cuantía mínima está relacionada con el momento de agrietamiento de la viga. ¿De acuerdo? O sea, es para que no vayamos a poner un acero que sea tan bajito que el momento resistente de la viga sea menor que el momento de agrietamiento y se pueda presentar igual una falla sin avisar. Ahora, si la resistencia de la viga es mayor que el momento de agrietamiento, entonces cuando se presenta una sobrecarga, ¿verdad? La viga se va a agrietar antes de fallar y entonces yo voy a poder visualizar y ver que hay una grieta. Entonces ya yo sé que la estructura está en sobrecarga, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es el objetivo de la cuantía mínima, ¿no? La cuantía máxima, que haya una flexión, que haya una fluencia del acero antes que una falla del concreto, buscar el mismo objetivo. Cuando el acero fluye, lo que va a haber una gran deformación, probablemente la viga se va a agrietar y va a ser visible la deformación y la grieta. Y lo mismo se busca con la cuantía mínima, ¿no? Que cuando vaya sobrepase ya cierto rango, entonces haya un agrietamiento del concreto. ¿De acuerdo? Entonces, son los mismos objetivos que se buscan en el caso de las estructuras de concreto para un puente. O sea, si utilizamos las especificaciones de la ASTO en vez de especificar el ACI, parece que Aileen no tiene problema con el internet. Básicamente, lo que buscamos es tener una falla por tracción y que se presente agrietamiento antes de la falla. Entonces, lo único que las especificaciones de la ASTO lo plantea de una manera diferente a como lo hace el ACI. En el caso del ACI, se utiliza la cuantía balanceada, ¿verdad? En función de eso se determina el valor de la cuantía máxima. Pero en el caso del ACI solamente se considera acero de refuerzo normal. Cuando consideramos acero postensado, el postensado tiene cierta aporte a la resistencia de la viga y por tanto en el caso de las especificaciones de la ASTO ellos lo visualizan de una manera diferente, ¿no? Fíjense que dependiendo de dónde esté la profundidad del eje neutro, ¿verdad? Si la profundidad del eje neutro es muy grande, fíjense aquí. Entonces, ¿qué pasa con la deformación en el acero? Miren, la deformación en el acero se reduce porque la deformación en el concreto sabemos que falla a 0.003, constante, ¿de acuerdo? O sea que si tengo una profundidad del eje neutro muy grande, entonces puede ser que la deformación en el acero sea pequeña, incluso sea más pequeña que la deformación de fluencia del acero. Lo que quiere decir que el acero no esté en fluencia. Ahora, si esa profundidad es más bajita, como esta que está aquí, por ejemplo, como esta que está aquí, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿sí? O sea, fíjense que aquí la profundidad es más bajita. En ese caso, fíjense que la deformación del acero es mucho mayor, tengo una mucho mayor deformación del acero,
Y eso me garantiza a mí que el acero haya incursionado ya en el rango inelástico, o sea, que haya fluencia del acero, ¿de acuerdo? Y entonces, en el ACI, para fines de nosotros determinar la cuantía máxima, lo que hacemos es comparar la profundidad del eje neutro con el peralte efectivo, ¿no? Y para garantizar que haya una fluencia de el acero, lo que se busca es que la profundidad del eje neutro, la relación entre, entre el eje neutro y el peralte efectivo sea menor o igual a 0.42. Esto quiere decir que la profundidad del eje neutro siempre debe ser menor o igual a 0.42 el peralte efectivo. ¿De acuerdo? Entonces ya poniendo ese límite, garantizamos que haya fluencia, ¿no? Eso es como decir que este valor que está acá, o sea, la profundidad que me produce la falla balanceada, es aproximadamente igual a 0.42 de el peralte efectivo, ¿de acuerdo? Entonces ya con esa ecuación nosotros garantizamos que haya fluencia en el acero, ¿de acuerdo? En el caso de la cuantía mínima, aquí está, no me dio tiempo a traducirlo, pues básicamente lo que decíamos ahorita es que lo que se busca es que la resistencia de la viga esté por encima del momento de agrietamiento. Entonces, en el ACI hacen un despeje del acero mínimo y de la cuantía, y eso es lo que se coloca en las especificaciones. En el caso de la especificación de la ASTO lo plantea tal como el concepto, ¿no? El momento resistente debe ser mayor o igual a 1.2 veces el momento de agrietamiento de la viga. De tal manera que garanticemos que antes de que se presente la falla, se agriete la viga. Fíjense que el momento de resistente es un 20% mayor que el momento de agrietamiento. Con esto, fíjense que entonces aquí lo que tenemos son estas ecuaciones de la resistencia materiales, ¿no? Sabemos que el momento sería igual al módulo de la sección por el esfuerzo a la rotura del concreto. Eso es lo que me va a dar el momento de agrietamiento. Y el módulo de la sección, pues básicamente es igual a la inercia entre la distancia a la fibra extrema. En el caso de una sección rectangular, ¿verdad? Cuya inercia es igual a BH al cubo sobre 12 y la distancia a la fibra extrema es igual a H sobre 2, pues me daría eso que está ahí, ¿no? En general, o sea, para cualquier sección, S, que es el módulo de la sección, es igual a la inercia entre la distancia a la fibra extrema. ¿De acuerdo? En el caso, como decimos, de una sección rectangular, pues la inercia sabemos que es BH al cubo entre 12 y la distancia a la fibra extrema sería H sobre 2. Cuando usted hace esa operación, ¿verdad? Le va a dar esto que está aquí, ¿verdad? Mitad de 12 6. Este cubo se va con esta H, que de H al cuadrado, y la B. ¿De acuerdo? Y el módulo de rotura del concreto, pues sería 0.367 raíz de F'(C) KSI. Eso es en unidades americanas, ¿no? En el caso de las unidades métricas, en el caso del kilogramo centímetro cuadrado, me parece que es 2, ¿no? Ese es para unidades métricas, ¿no? Y podemos obviar esta ecuación, o sea, este valor, si el momento resistente es 1.33 veces mayor que el momento último, ¿no? Esto que está aquí sería el momento de la combinación de resistencia 1, ¿de acuerdo? Si el momento resistente, o sea, yo puedo tomar uno de estos dos, o que el momento resistente sea mayor que 1.2 el momento de agrietamiento, o que el momento resistente sea mayor que 1.33 el momento último. No tiene que ser mayor que eso, o sea, que igual tomar el más pequeño de los dos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, eso en cuanto a la cuantía. Otro estado límite que debemos revisar en el caso de las sesiones de concreto es el agrietamiento, ¿no? Fíjense, en el ACI no se le da mucha importancia al agrietamiento porque generalmente las edificaciones, aquí por ejemplo se acostumbra a pañetar. En Estados Unidos creo que no
no se pañeta, ¿no? Se le da una terminación para que no requiera pañete, pero en el caso de nosotros se hace un pañete, ¿verdad? Y aparte del pañete se pinta, ¿no? O sea que hay una cierta protección para el concreto. En el caso de los puentes, pues no, generalmente el puente se vacía y ya, ni se pinta ni se pañeta. Entonces, se debe de controlar los espesores de las grietas. ¿Qué se busca aquí? Básicamente lo que se busca es que las grietas sean pequeñas, ¿no? Que sean, pueden ser muchas, pero pequeñas, que sean capilares, o sea, que de lejos yo no pueda ver grietas. Además de que da una sensación de inseguridad el hecho de que aparezca una grieta. En el caso del concreto, cuando estamos hablando de estructura de concreto, olvídese que usted va a tener grietas. Es muy difícil que en el caso de una estructura de concreto reforzado no haya grieta. ¿Por qué? Porque la resistencia a tensión del concreto es muy bajito. Entonces, donde quiera que se presente un mínimo esfuerzo de tensión, usted va a tener una grieta. En el caso del concreto preforzado es más difícil, ¿verdad? Porque estamos, como vamos a ver más adelante, estamos comprimiendo, sometiéndole un estado de esfuerzo inducido a la viga, y eso ayuda a que no aparezcan entonces grietas. Pero si solamente tenemos refuerzo normal, probablemente van a aparecer grietas. Entonces, como decía, el objetivo aquí no es que no aparezcan las grietas, sino controlar el tamaño de esas grietas, ¿no? O sea, es preferible tener muchas grietas de tamaño pequeño que tener una sola grieta de un tamaño grande. Entonces, ¿cómo se logra eso? Eso básicamente tiene que ver con el detallado del acero. Mientras más pequeños sean los diámetros, ¿verdad? Mientras mejor distribuido esté el acero, más pequeños sean los diámetros y más cerca de la fibra de tensión esté, menor van a ser los tamaños de la grieta. O sea que yo prefiero tener 4 o 5 barras, por ejemplo, de media, que tener 2 barras de 3/4, por ejemplo. Porque ahí en ese caso probablemente voy a tener una grieta más grande, menos grieta, probablemente no voy a tener casi grieta, pero voy a tener una grieta más grande. Pero si tengo un acero más distribuido, entonces la grieta, porque voy a tener a lo mejor un mayor número de grietas, pero van a ser grietas mucho más pequeñas. ¿De acuerdo? Aquí está, ¿no? Básicamente el agrietamiento está relacionado con, como le dije, la distribución del refuerzo. Básicamente se busca que tengamos diámetros pequeños distribuidos en todo el ancho y largo de la viga para evitar que aparezcan grietas. ¿De acuerdo? Eso me acuerda una revisión que nosotros hicimos de una base, de unos tanques que tenía, recuerdo que tenía un acero de 1 a 30 centímetros, o a 40, o sea, imagínense, o sea, una barra de 1, o era de 3/4, creo, cada 30 centímetros, o sea, que en esos 30 centímetros usted no tenía ningún acero, o sea, que cualquier esfuerzo de tensión que apareciera ahí, pues no había refuerzo que lo tomara, simplemente se iba a agrietar el concreto. Además de que habían zonas en la parte superior también, que por los mismos recubrimientos que había que dejar, los dobles, quedaba sin refuerzo. Entonces, cuando hicimos el análisis y la revisión, lo que nosotros recomendamos fue colocar una capa de refuerzo, una malla más densa de refuerzo con varilla de media, para evitar ese agrietamiento. ¿De acuerdo? Bien. Básicamente, esta es la ecuación que se propone en las nuevas especificaciones de la ASTO para controlar el agrietamiento. Tiene que ver con la separación entre refuerzos. Como dije, eso tiene que ver básicamente con el detallado, ¿no? ¿Cuál es la separación entre refuerzos? S, ¿no? S es la separación entre refuerzos. O sea, es esta distancia que está acá y esta distancia que está acá. Eso es lo que me va a controlar mi agrietamiento. ¿De acuerdo? S. Entonces, el valor de S debe ser menor o igual a este valor que está aquí. Entonces, fíjense que buscamos que haya más varilla a menor separación. Eso va a evitar que nosotros tengamos alguna zona que esté sin refuerzo y que pueda aparecer una grieta. Entonces, el valor de beta está relacionado con
la distancia, la fibra extrema, como dije, mientras más cerca de la zona de tensión está el acero, pues menos posibilidad hay de agrietamiento. Aunque tenemos que tomar en cuenta que se requiere de un recubrimiento mínimo para proteger el acero, y más si estamos en una zona de una exposición muy fuerte. Y FSS básicamente es un esfuerzo, el esfuerzo al que está trabajando el refuerzo, ¿verdad? Bajo carga de servicio, ¿sí? Fíjense que tengo aquí el momento de servicio 1, o sea que es la combinación de carga bajo servicio 1. Y esto que está aquí básicamente eso, pues, es el área de acero por el brazo, ¿no? Me va a dar cuánto sería el esfuerzo o mi fuerza, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, déjenme ver si lo puedo explicar aquí rápidamente. Básicamente lo que estamos viendo es esto. El acero y el concreto, pues básicamente estaríamos considerando una distribución triangular porque estamos en el rango elástico, ¿no? O sea que tendríamos aquí C. Este sería la fuerza de compresión, mientras que esta sería la fuerza de tensión. Entonces, esta distancia de acá, que la vamos a llamar aquí, que sería la distancia entre el brazo C y J, es lo que estamos llamando JD. ¿De acuerdo? Entonces, esta distancia que está acá, fíjense que esto que está aquí, como estamos en el rango elástico, este sería el eje neutro, ¿verdad? Esta distancia que está aquí sería C, la distancia de la fibra de compresión al eje neutro, que sería C, ¿de acuerdo? Entonces, C, yo lo puedo calcular como KD, ¿de acuerdo? Donde D, sabemos que es la distancia desde la fibra extrema de compresión a el acero de refuerzo. Esta es D. Esta distancia que está aquí sería D. Entonces, fíjense, como tengo una distribución triangular, esto es KD, ¿verdad? Y esto es JD. Entonces, fíjense que esta distancia de aquí, ¿cuánto va a ser? Esta distancia de aquí, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien me ayuda ahí? ¿Cuánto sería esa distancia? Sería JD menos KD. No, esa distancia de ahí. Bueno, la puedo calcular más como JD menos KD, menos D, perdón. Sería D menos JD, ¿no? Pero, fíjate que yo tengo un triángulo acá, ¿no? O sea que yo lo puedo calcular sabiendo que es C. Esto sería un tercio de C, ¿no? Donde tengo aplicada la carga, porque esto sería, esa carga estaría aplicada en el centro del triángulo, o sea que tendría que ser a un tercio de C, o lo que es lo mismo, un tercio de KD, ¿no? O sea, esto sería un tercio de KD. De ahí entonces, que fíjense que JD va a ser igual a D, ¿verdad? Menos un tercio de KD, ¿no? O lo que es lo mismo, sería 1 menos un tercio, sacando un factor común a D, ¿verdad? Por K por D. De donde entonces J sería igual a 1 menos un tercio de K, que es lo que básicamente tenemos acá, ¿de acuerdo? Y K es un valor que se obtiene haciendo equilibrio con respecto al centroide, suponiendo que esto está agrietado, todo esto está agrietado, y solamente tengo la zona de compresión sin agrietar. O sea, si yo tengo una viga de concreto rectangular,
vamos a poner esto en otro color. Si tengo una viga de concreto, ¿verdad? Entonces lo que se asume es que esta zona, la zona que está con presión, trabaja, ¿verdad? Hago la transformación. Este es el eje neutro. Y entonces, por aquí voy a tener mi acero en tensión. Entonces hago la transformación de mi acero. Una sección equivalente sería N veces el área de acero. Y entonces, en función de eso, sabiendo que el momento de primer orden con respecto al centroide debe ser igual a 0, entonces esta área que está acá, por supuesto, esto que está aquí, sería C, como ya lo definimos. Y entonces, haciendo, como dije, equilibrio con respecto al centroide, podemos determinar el valor de K, que es esta ecuación que está acá. Si ustedes van a su libro de acero, van a encontrar la demostración del valor de K, ¿de acuerdo? En función de N, que es la relación modular, aquí está N, relación modular, o sea, es igual, N sería igual al módulo elástico del acero entre el módulo elástico del concreto, ¿de acuerdo? Y la cuantía que se define como el área de acero entre B por D, ¿de acuerdo? El ancho de la viga y D, el peralte efectivo, ¿sí? Que son los valores que tenemos acá, ¿verdad? Recuérdense que esto es D y esto sería B. Conociendo esos valores, pues entonces podemos calcular K. Ya sabiendo K podemos calcular J, y sabiendo J, J me va a dar el brazo. Entonces ya sabiendo el brazo podemos calcular entonces. Fíjense que esto M entre el brazo me va a dar ASF, FS, ¿no? Porque esta fuerza que está acá, sería igual a AS por FS. ¿De acuerdo? Y entonces el momento, ¿verdad? Yo lo podría calcular como T por su brazo, JD. De ahí que sería igual a AS, FSS por JD. Entonces, si despejamos el esfuerzo, que es lo que estamos buscando, perdón, esto sería SS. Si de ahí despejamos el esfuerzo, pues entonces aquí está, sería el momento entre el área por el brazo. ¿De acuerdo? Y entonces ahí obtenemos cuál sería el esfuerzo de trabajo. Ese esfuerzo creo que no puede ser mayor de 0.60 de FY. Fíjense entonces que está relacionado también con el nivel de esfuerzo y el área de acero, o sea, el nivel de esfuerzo que tenga la estructura, o sea, que mientras más bajito sea el nivel de esfuerzo, mayor es la separación que puedo tener. Mientras mayor sea el nivel de esfuerzo, pues mayor va a ser, menor debe ser el valor de S. ¿De acuerdo? Y gamma E es un factor que está relacionado con las condiciones ambientales, ¿no? Que aquí no aparece, me parece que tiene que ver con el tipo de posición, ¿no? Si tenemos una posición muy fuerte, una posición intermedia, o si es soterrado, ¿no? Dependiendo de esas condiciones, entonces el valor de gamma E varía, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? No es lo mismo una estructura que está cerca del mar a una estructura que está soterrada a una estructura que está en el interior del país. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Básicamente, entonces aquí para controlar el agrietamiento está relacionado con el detallado. Hay valores, por ejemplo, que son fijos, como dije. Gamma E está fijo, ¿verdad? Y DC tiene que ver con la geometría. Entonces, lo que yo puedo controlar es la separación S y el esfuerzo. Fíjense que el esfuerzo está relacionado con
el área de acero, y los niveles de fuerza que estén aplicados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, terminada la revisión del agrietamiento, o sea, eso sería para nosotros poder controlar los anchos de grieta, que sean de un tamaño máximo, ¿verdad? Y que varíen. Entonces hago una revisión por fatiga, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, se revisa resistencia, cuantía máxima y mínima y agrietamiento. Luego entonces hago una revisión por fatiga, como estamos trabajando puentes, ¿verdad? Se supone que los puentes están sometidos a un alto nivel de tránsito, de tráfico, y por lo tanto va a haber mucho cambio de signo del esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que debemos considerar cuando estamos revisando fatiga? Bueno, los elementos sometidos a carga variable repetitiva a un número elevado de veces pueden fallar a un esfuerzo menor que el que resisten, ¿verdad? O sea, todos hemos visto que si nosotros cogemos un alambre y comenzamos a moverlo, ¿verdad? El alambre tiende a romperse, ¿verdad? Fíjense que nosotros le hacemos un esfuerzo menor que fluye el alambre, pero si hacemos eso muchísimas veces, el alambre termina rompiéndose, ¿no? Entonces se falla por fatiga, ¿no? A lo mejor para un esfuerzo que es mucho más bajito que el esfuerzo que le produce la fluencia. O sea, si nosotros cogemos a jalarlo, es mucho más difícil romperlo, ¿no? Entonces, este fenómeno es conocido con el nombre de fatiga. Fíjense que estamos hablando de un alto número de ciclo de carga. Por lo tanto, en el caso del sismo y del viento o impacto, no se considera fatiga, porque cuando viene un sismo hay movimiento, ¿verdad? Pero no es un ciclo elevado de carga. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la carga viva de un puente, que a diario pasan miles de vehículos, pues ahí sí estamos hablando de un número de ciclo elevado. Este estado límite debe ser evaluado como un estado límite de servicio, ¿verdad? Se consideran cargas de servicio sin amplificar. La fatiga también se puede definir como el número de ciclos de descarga requerido para iniciar y propagar una figura por fatiga hasta la falla. Fíjense que se puede definir de dos maneras: el número de ciclos que genera la fisura, o si tengo el número de, o sea, lo puedo hacer de dos maneras. Tengo el número de ciclos, no, tengo el esfuerzo. Entonces, para ese esfuerzo determino cuál es el número de ciclo máximo que me produce la fisura. O tengo el número de ciclos, entonces para ese número de ciclos determino cuál es el esfuerzo máximo que puedo aplicar sin que se produzca la fisura. O sea que son dos valores. En realidad no es el esfuerzo máximo, sino el intervalo de esfuerzo. O sea, cuál es el valor máximo, el margen que puedo aplicar. Los principales factores que afectan el desarrollo de la fatiga es el tipo de detalle, el rango de esfuerzo y el número de ciclos de carga. ¿De acuerdo? Esos son los valores que, fíjense que no hablamos del valor del esfuerzo per se, sino del rango de esfuerzo o intervalo de esfuerzo, como vamos a ver más adelante, y el número de ciclos de carga. En la mayoría de los códigos se definen curvas de rango de esfuerzo versus número de ciclos para cada uno de los detalles. Otras variables tales como esfuerzo mínimo, esfuerzo medio, esfuerzo máximo no son significativos para el propósito del diseño. ¿De acuerdo? O sea que aquí hablamos de intervalo de esfuerzo, no de esfuerzo mínimo, máximo, medio. ¿De acuerdo? El valor absoluto no importa. El método más común para estudiar los efectos del ciclo de carga de un componente estructural es mediante la llamada curva SN. Es una curva que me define el intervalo de esfuerzo en función del número de ciclos de carga. Como dije ahorita, yo sé el esfuerzo y busco el número de ciclos, o sé el número de ciclos y busco el esfuerzo. Esta consiste en una gráfica de nivel de esfuerzo constante requerido para causar una falla por fatiga de un componente dado un número de ciclos de carga repetitivo. ¿De acuerdo? O sea que básicamente se toma una pieza, un componente, se somete a un número elevado de ciclos de carga, manteniendo el intervalo de esfuerzo constante, y entonces ahí se determina cuál es el número de ciclos que se puede aplicar. En este método solamente se considera el esfuerzo máximo. Entonces se obtienen curvas de esta forma, ¿de acuerdo? Donde tengo el número de ciclo de carga y tengo el intervalo de esfuerzo. Fíjense que estoy hablando de intervalo de esfuerzo. Hay un cierto límite de esfuerzo que se llama FTH, para el cual, independientemente del número de ciclo de carga, no se presenta falla por fatiga, ¿de acuerdo? O sea que yo voy a tener un esfuerzo mínimo para el cual no tengo fatiga. Así también,
tengo un número de ciclo mínimo, ¿verdad? Para el cual no se presenta fatiga. Si tengo menos de ese cierto número de ciclos, pues entonces igual no voy a tener problema de fatiga. Entonces, fíjense, no se considera diseño por fatiga para un número de ciclo aplicado de la carga constante menor a 20.000. O sea, ya cuando tenemos menos de 20.000 ciclos de carga, por eso hablaba que en el caso de sismo y de viento no se considera fatiga, pues entonces ahí depreciamos lo que es falla por fatiga. Tampoco se considera diseño por fatiga para una amplitud de esfuerzo constante de servicio menor a la amplitud de esfuerzo constante límite, FTH, que es función de la categoría de esfuerzo para el detalle en revisión. Vamos a ver entonces en el caso, por ejemplo, del acero, otra cosa que no vi que se haya mencionado ahí, pero para que se considere fatiga también el elemento debe estar sometido a tensión, ¿de acuerdo? O sea que son varios factores. Número de ciclo elevado de carga, el elemento debe estar en tensión y lo que se considera es el intervalo de esfuerzo, no el valor del esfuerzo. Entonces, el rango de esfuerzo o intervalo de esfuerzo está definido como la magnitud en el cambio de esfuerzo debido a la aplicación de la carga viva de servicio. O sea, yo lo que voy a tomar es el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo. Y eso me va a dar entonces el rango de esfuerzo o intervalo de esfuerzo. El rango de esfuerzo deberá ser calculado como la suma de los esfuerzos máximos de tensión o compresión o lo de cortante en el punto de una falla probable por fatiga. No se requiere revisión por fatiga si el umbral de esfuerzo es menor a FTH. Tampoco se requiere revisión por fatiga si el número de aplicación del ciclo de carga es menor a 20.000. Entonces, en el caso de los elementos que están sometidos a los elementos de concreto, en el caso del acero, que es el que va a estar sometido a tensión y a un número elevado de ciclo de carga, pues se parte de esta premisa, ¿no? O sea, lo que se busca es que el esfuerzo en el acero esté por debajo de este límite, de tal manera que independientemente del número de ciclo de carga que se aplique al puente, no va a haber falla por fatiga en el acero. ¿De acuerdo? Entonces, para el cálculo del esfuerzo, se hará en base a un análisis elástico, ¿verdad? Se consideran carga de servicio y básicamente el camión para fines de revisión por fatiga, ¿no? Que creo que ya lo habíamos visto, que es ¿no? En el caso de la fatiga no se considera la carga distribuida, sino que solamente se considera el camión y el camión se considera con la distancia de los ejes traseros constante igual a 9 metros. O sea, esta distancia sería 430. Y aquí, en vez de variar de 430 a 9 metros, solamente se considera 9 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que se utiliza para el caso de los elementos de concreto. Como decía, lo que se busca es, no se hace una evaluación del número de ciclos de carga, sino que simplemente se busca que el intervalo de esfuerzo en el acero esté por debajo del límite para el cual no se considera fatiga independientemente del número de ciclos de carga. Entonces, este esfuerzo que está acá, como estamos en rango elástico y estamos bajo carga de servicio, pues se va a calcular tomando el momento máximo por fatiga menos el momento mínimo por fatiga. Fíjense que aquí estamos considerando la combinación de carga 1 por fatiga. Bueno, de hecho, no hay una sola combinación por fatiga, ¿no? Que es 0.75 de el momento por fatiga. Digo, del momento de carga viva, ¿no? O sea, el momento por fatiga es, creo que es 0.75 del momento por carga viva más impacto. ¿De acuerdo? Ustedes lo pueden buscar en la tabla de combinaciones. Y entonces, la diferencia, fíjense que es la diferencia, eso me va a dar el intervalo, ¿verdad? El momento máximo, momento mínimo, dividido entre el área y el brazo, me va a dar el esfuerzo, el intervalo de esfuerzo. Entonces, ese intervalo de esfuerzo lo comparo con el límite establecido para el acero, que en este caso, el límite establecido sería este que está aquí. Aunque esto creo que está en unidades, déjenme ver, esto está en unidades métricas. O sea que habría que transformarlo. No está en KSI. O sea, esto es 24 KSI menos 0.33 del esfuerzo mínimo. El esfuerzo mínimo es el esfuerzo permanente, ¿no? El esfuerzo debido a carga permanente. Si estamos hablando de 24 KSI, eso sería 24.000. Estaríamos hablando de 1.680. Esto básicamente sería
1.680 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el caso del sistema métrico, ¿de acuerdo? Calculamos ese límite, ¿verdad? Calculamos el esfuerzo en el rango elástico con esta ecuación y entonces eso me va a dar, si este valor es menor que este, pues entonces no va a haber problema. Independientemente del número de ciclo de carga, no va a haber falla por fatiga. Si es mayor, entonces tengo que hacer un cambio en el detallado para reducir el momento. A lo mejor aumentar el área de refuerzo, aumentar el peralte, hacer una variación del diseño. ¿De acuerdo? Y con eso entonces terminamos lo que es la revisión de una sección de concreto reforzado.